Ipan ninin tonali lunes nikan Timechtlapaloa, ipan inikan Iyolojco, México Altepetl. Aquí en este día lunes les saludamos aquí desde el corazón de la ciudad de México. Iwanashkan titztoque nikan iixpan se tlaixcopinali senka yehyektzin, senka kuali, se macuiloctetl. Ahora estamos aquí frente a una réplica de una piedra labrada, ¿sí? Iwan inin macuiloctetl kipia ihcuilol, kipia itzintilis México Tenochtitlan. Y esta pieza labrada nos habla, nos dice acerca de la fundación de México Tenochtitlan. Y ya hemos hablado mucho de esta pieza y está aquí mostrándose aquí en el corazón de la ciudad de México, y han dicho así algunos investigadores que esta pieza tenía color. Imagínense que tuviera color y que pudiéramos leer ya con color, seguramente nos diría más datos, nos diría más palabras, entenderíamos más. Lo que sí podemos decir de Cuautli, que para algunos investigadores luego reconocen hoy en día a Tlachinoli. Bueno, algunos dicen Tlachinoli, aunque lo más correcto para mí, sí, desde mi punto de vista, es decir Tlachinoli. Junto, la parte roja, que es la que desciende así, eso es rojo, lo reconocemos de color rojo o color guacamaya, como dicen algunos libros. Y la otra parte se refiere a un manantial de color azul o azul oscuro o verde azul oscuro. Es interesante esto, ya hemos platicado de los colores, conocemos que tiene color porque lo hemos visto en códices y porque en la fuente, la Crónica Mexicayot, que hemos platicado muchísimo, ahí sí viene y habla de color. Y eso, por eso nosotros en algún momento, en algunas láminas que hemos mostrado, pues hemos puesto colores, lo más cercano en este tiempo, ¿verdad? Queremos aproximarlos para ayudarnos nosotros, para poder explicar mejor, porque esta pieza parte de atrás de una pequeña, digamos, pirámide, que en náhuatl hoy en día de varias regiones diríamos Tetzacuali. Es una pirámide, digamos, maqueta, y aquí quisieron hacer como escribir, yo lo que entiendo, la fundación tan importante de esta ciudad de México Tenochtitlan. Y lo hicieron así. Ya queríamos nosotros tener algo así, tan grande, tan bien representado, tan bien copiado, también, digamos, trabajado como lo hicieron, para apoyarnos mejor, pero no habíamos tenido más que dibujos o presentaciones por ahí, copias que sacamos, pero ya estamos precisamente frente a una de las piezas de las que se hicieron réplicas en estas fechas de la fundación de México Tenochtitlan. Y esta es una de las piezas, lo dijeron otras personas, más importantes, porque precisamente esta habla de la fundación. Está por allá la Coyolxauhqui, está Tlaltecutli, están otras piezas, pero esta, para conmemorar la fundación de esta ciudad, esta es la pieza más importante, y por eso es posible que hayan puesto dos. Esta parece ya fija, parece que va a quedar ya fija, debíamos de preguntar, pero esta es una muestra de que había buenos escultores, y esto es una muestra de que realmente la lengua náhuatl se escribía junto al pico del águila. Para nosotros eso es lo que representaría México, porque eso hemos encontrado también en la tradición oral, en la Huasteca, que ya lo dijimos, de varias personas todavía dicen México a esta ciudad. Desde Hidalgo también, en la Huasteca, México a esta ciudad. Desde San Luis Potosí se le dice México. Ustedes dirán, bueno, no dice ahí México, como dicen acá, pero también se puede decir México allá, y lo que significa es en el manantial, en el pozo. Pero también hay una fuente, y lo cita el señor Cabrera, aparece en el libro de Gutiérrez Tibón, que dice que los primeros cronistas que preguntan y se preocuparon qué significa México, contestaron algunos mexicas y dijeron, significa manadero. Y que los que hablaban bien el náhuatl también dijeron también México. Lo que yo entiendo es que esta ciudad
aquí también ya se decía México, y también se decía Mexico, y también se decía a esta ciudad Tlalxico, y también se le decía Tenochtitlan. Varios nombres para identificar esta ciudad que fundaron. Pero también se acuerdan que ya vimos que también se le decía Cuautli Tlacuayan, el comedero del águila. Pues aquí está el nopal, ahí se para, se detiene, ese es el comedero del águila. Y también se le decía Cuautli Inetomayan, donde el águila se extiende, o sea, extiende sus alas, se seca el sol, ahí está el águila. Cuautli y Pipitzcayan, donde el águila grita, grazna, pues aquí también está el águila, ahí debió graznar, digamos, ¿sí? Aquí no parece que coma algo, parece que bebe agua, pero esto es escritura, no está bebiendo agua exactamente, esto ya es una escritura, y el símbolo que para nosotros hemos encontrado que representa México, aunque tenemos muchas traducciones que nos dicen lo contrario, porque nos dicen el ombligo de la luna, el ombligo del maguey, el lugar de Meshi, el lugar de Huitzilopochtli, algunos hasta dicen el lugar de Messi, del Mesías, y algunos más dicen otras cosas, ¿verdad? Y hay muchas más traducciones, de verdad. Pero, o sea, lo que hemos encontrado es que algunos reconocen Atlachinoli y que en la Crónica Mexicayotl, que es un libro que está en náhuatl y español de Alvarado Tezosomoc, no aparece en ningún momento esta palabra Atlachinoli. O sea, Atlachinoli lo reconocemos últimamente, digamos, los que estudiamos un códice, un texto náhuatl, la historia de México, la fundación y otras cosas de la cultura náhuatl, sí reconocemos Atlachinoli, porque está por ahí en algunos libros, pero cuando describen esta piedra en náhuatl, el señor, por ejemplo, el señor Alonso Franco, que se le entrevista ya en la colonia y que hablaba náhuatl, y es el que narra la venida de los mexicanos en náhuatl desde Aztlán hasta acá. Él dice que eso se llama Tleatl, agua fuego, y que también se llama ese lugar Atlatlayan, o sea, ya Atlatlayan es decir, un lugar donde arde el agua, o sea que salía agua caliente, dice. Y eso quiere decir agua color azul oscuro o verde oscuro, pero esa agua se dice que era fría. Y con el color se hace la diferencia, ¿sí? El color rojizo, amarillento o naranja, con eso representan el agua caliente, o sea, es escritura. Eso es lo que encontramos nosotros ahí narrado, y debemos, como decía el doctor León Portilla, un conocedor a profundidad de la cultura náhuatl, debemos nosotros creer un poco que encontraron estos manantiales, porque eran muy descriptivos. Porque ¿qué es lo que hemos visto en las narraciones? Hablan de que cuando vienen entrando, dicen que vienen llegando por Tolzalan, entre los Tules, Acatzalan, entre los Carrizos, y también dicen Ostotempan, en la orilla de la cueva, justamente aquí, atrás de la catedral, en una esquina, allí estaba una cueva, y ahí mismo había un cerrito, un texcal, un peñón, y por eso había una cueva en piedra, y ahí salía el agua caliente y fría, y ahí se entiende que encontraron ellos un símbolo muy importante de agua, y describieron bien con esta palabra, Mexico, México. México, México. Debemos trabajar precisamente con la lengua náhuatl, despacio, porque finalmente están hablando de la naturaleza. La naturaleza es así, ¿verdad? Ese es un lugar muy bueno para asentarse, porque se supone, se entiende que alrededor no había agua potable, había alrededor de la isla, se dice, así se comenta, se escribe, agua salada, y que por eso no querían estas tierras los de Azcapotzalco y los de Coyohuacán. Pero no sabemos si en realidad o encuentran ya que brotó así por sí solo, estos dos manantiales brotaron, perdón, agua caliente y fría, o lo otro, porque ellos estaban muy apegados a la naturaleza. Pudo haber sido también
que ellos mismos hubieran ido buscando dónde había veneros de manantiales, pues, y encontraron agua. También eso pudo haber sido, ¿por qué lo digo? Donde llegamos a trabajar hoy en día en la Huasteca, si vamos a un lugar lejos a trabajar, porque se puede trabajar así a un bosque grande y no conocemos bien y no tenemos un manantial cerca, ¿qué creen que hacemos? Una de las cosas primeras es buscar dónde puede salir el agua. Y hay gente que sabe dónde va a encontrar el agua, va buscando entre las hierbas, la humedad entre las hierbas secas, y hasta que dice, aquí puede haber agua, aquí vamos a escarbar. Eso lo digo porque eso platicaba el señor Hermerindo Flores, que decía que para él era fácil así encontrar el agua, ir buscando entre las hierbas, entre el monte, hasta que encontrara debajo de las hojas secas algo más húmedo. Y él decía, ahí es donde hay que escarbar, ahí hay agua. No sabemos si estas personas, estas gentes de habla náhuatl también, encontraron el agua así, es posible, pero también pudo haber sido que ellos hayan buscado el agua, buscando el lugar ideal para asentarse, ¿verdad? Porque en Coatepec, poquito antes de acá de Tenochtitlan, ahí sí se dice que desvían el curso de un río para asentarse ahí unos tiempos, y dicen que ese lugar se convirtió como lo hicieron ellos, un lugar muy bonito. Sembraron huevecillas de peces, de varias de cosas de la laguna y de los ríos, y se hizo bonito, y llegaron aves migratorias, llegaron patos y demás, pero no se quedaron, avanzaron. Yo creo que un lugar más adecuado, más adecuado a su cosmovisión, sí, al lugar de sustento. Claro que sí encontraron aquí sustento, porque aquí también Mexico Tenochtitlan es Michin y Patlanillan, el lugar donde vuela el pez. Cohuatl y Somocayan, el lugar donde la serpiente silba, ¿verdad? Y eso está escrito, de forma gráfica está escrito. Ha encontrado el agua que les va a servir para estas familias, para beber, porque si alrededor había agua salada, eso fue algo maravilloso. ¿Y por qué algo maravilloso? Pues la crónica Mexicayor dice que cuando encuentran esos dos manantiales que brotaban adentro de esa cueva y luego salían las dos corrientes y se entrelazaban en un arroyito, un solo arroyito, y daban al lago, imagínense el azul, verde y el rojo, amarillento, naranja, entremezclándose, dando al lago. Se dice que cuando vieron eso los mexicas lloraron. Para mí que el agua, como digo, los hace detenerse, y para mí no solo encuentran aquí el agua, sino el agua, el fuego, el viento está en todas partes, pero están ya los 4 elementos aquí en esta isla principal, y eso los hace quedarse, porque hasta la fecha los 4 elementos es lo que nos sustenta, es lo que nos dan vida. Y aquí pues también vamos a empezar a hablar algo de la medicina. Aquí en esta fiesta, 11ª fiesta de los pueblos, de las culturas indígenas y barrios originarios de la Ciudad de México, pues también vamos a platicar algo más sobre la medicina. Y para trabajar la medicina, los 4 elementos en el cuerpo, cuando se desestabilizan, el curandero debe trabajar con esos 4 elementos para ir curando, para ir atendiendo al enfermo, a la persona que lo necesita. De hablar en agua, que no nos hablan de hablar Amas, mamás, Pantonal, mi Panteotla, mi Pan, y yo loco con el chico Tecnelchic significa nacito, que mi can guadacho, mi can moyayacito. Tecnelchic significa nacito. Huelis igualitas. Huelis igualitas.
Estas dos mujeres aquí han venido, aquí han llegado a este altar espiritual, a este altar de la niña 7 flor, del niño 7 flor, de madre 7 maíz, de padre 7 maíz, de madre tierra 7 maíz, de padre tierra 7 maíz, de madre de nuestro sustento 7 maíz. Es este altar que comenzó aquí donde han venido estas dos personas. Que también queden en un buen camino, que también queden en un buen destino, que también queden en una buena palabra. Porque estas personas que están aquí también tienen nuestros cuerpos, huesos, manos y nuestros corazones. Eso es lo que hablamos aquí, eso es lo que decimos. Merecen un buen camino, también merecen un buen destino, también merecen un buen trabajo, también merecen un dormir, también merecen descansar bien, también merecen descansar bien, también merecen que haya alegría en sus corazones.